Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta casa o a esta familia que es sello de tu esencia. Espero que hoy puedan recibir de su palabra. No sé si usted, como yo, hemos tenido que pasar por momentos complejos en la vida, donde a veces nuestra vida parece un yoyo, o a veces hay temporadas donde todo está bien, pero también hay temporadas donde pareciera que estuviéramos bajo ataque, donde las cosas no están funcionando. Pero también hay otras situaciones que pasan en nuestra vida y es con aquellas cosas a las cuales nosotros nos sentimos atrapados. Esa palabra atrapados tiene un significado de que a veces nos sentimos como encerrados. Atrapados se está refiriendo como a que alguien nos tiene cautivos y no podemos movernos con libertad. Y a veces pasa eso en la vida. Tú intentas hacer cosas, pero estás como atrapado, como encadenado, como si estuvieras en una habitación. Y no sé si en la vida a usted le ha pasado eso, que a veces se siente atrapado, usted quisiera conseguir cosas en la vida, quisiera ser libre, pero está encerrado en esa habitación donde no alcanza nada, donde quisiera salir a correr, pero no puede. Y eso pasa en diferentes áreas de nuestra vida donde sentimos que estamos atrapados. Financieramente no funcionan las cosas, espiritualmente mi vida espiritual me siento atrapado porque no avanza, porque no conquista mi relación con mi pareja, me siento estancado, atrapado. Como que en mi carácter sigo siendo el mismo y Dios me sigue ministrando, me sigue hablando de lo mismo, pero no avanzo. Y de alguna manera nos hemos sentido atrapados. Yo entiendo que hay temporadas de la vida donde Dios nos llama a confiar, hay temporadas donde son complejas, donde tenemos que poner la cara, otras donde son de muchas bendiciones y demás. Y estas dos son diferentes a en la cual nosotros intervenimos para estar atrapados. En la cual como que mucho de lo que está sucediendo con nosotros es que estamos atrapados por nuestras propias decisiones, por nuestras propias elecciones nos han llevado a estar atrapados. Y a veces nos sentimos de esa manera y a veces andamos desanimados en la vida y pensamos que nunca vamos a poder salir de allí. Nosotros hemos venido hablando de una serie de charlas, estamos estudiando Juan. Hace 8 días precisamente estuvimos hablando de Juan capítulo 4, donde Jesús estaba compartiendo con la samaritana. Y hablamos de la samaritana y demás, pero quisimos darle un enfoque de por qué mendigábamos amor. Si quieres escuchar esta charla, la puedes encontrar allá en la red de por qué se mendiga amor. Hablamos de la identidad, hablamos de muchas cosas, pero sobre todo el mensaje principal es que Jesús es el agua que da vida. Jesús es el agua que ¿qué? Que da vida. Jesús es el que nos da vida, es la fuente de agua para vivir, para apasionarnos. Esto es lo que hace Jesús. Pero luego con el pasaje que vamos a ver hoy, seguimos con el capítulo 5, estamos juiciosos estudiando Juan, y hoy nos vamos a encontrar con alguien que realmente pasa eso, está atrapado en el estanque, está atrapado en un estanque donde él está buscando un milagro, donde él está queriendo salir, pero no puede. Y quiero que por favor me acompañe allí a las escrituras y dice allí en Juan capítulo 5 y vamos a estudiar a este hombre y lo que el Señor nos enseña sobre este hombre. Dice Juan capítulo 5, el versículo 1 al 11 y dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén junto a las puertas de las ovejas un estanque en hebreo que se llama Betesda. ¿Cómo se llama? Y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita y siempre yo llego, otro baja antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían que él fue sanado el día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?
y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ya estás sano, no peques más, que no te suceda alguna cosa peor. Amén. Vamos a ver históricamente qué era lo que estaba pasando allí. Digámoslo así, que Jerusalén, digámoslo, es una ciudad que está amurallada, y esa Jerusalén tenía puertas, diferentes puertas para poder ingresar a esa ciudad. Y una de las puertas que estaba allí era la puerta de las ovejas. ¿La puerta de qué? De las ovejas. ¿Por qué las puertas de las ovejas? Porque para poder entrar al templo lo que hacían era que traían ovejas y las ovejas las tenían que lavar. ¿Para qué? Para poderlas presentar como un sacrificio digno delante del Señor. Esta especie de piscina era donde lavaban de alguna manera, tenía dos niveles, nivel 1, nivel 2, y el nivel 2 era donde lavaban las ovejas y demás, y para poderlas presentar. Pero una de las que estaba allí, de la parte principal como tal, había una leyenda. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que allí estaban los paralíticos, estaban los cojos, estaban allí muchos enfermos que estaban esperando un milagro. Allí en el versículo 4 está diciendo, en ese versículo, que allí descendía un ángel, y que el ángel, cuando movía el agua, la primera persona que llegara allí y se tirara al estanque quedaba sano. ¿Quedaba qué? Sano. Entonces podemos ver que todos estos hombres se reunían allí esperando el milagro. Estaban esperando como que se moviera ahí algo. Imagínense si caía una piedrita y ¡pum! Se movió. No, todavía no era. Imagínense, estaban todo el tiempo esperando que algo pasara para que viniera y se convirtiera en alguien. Imagínense a alguien que lo hubieran empujado. Yo me imagino ese lugar. No era un lugar muy agradable, porque para la época no había como esas ayudas para las personas necesitadas y demás, sino que era un lugar donde habían solos enfermos y estaban con el deseo de recibir un milagro, que su vida cambie. Y se encuentran allí con un hombre que llevaba 38 años. Ahora, en el versículo 4, en algunas de las Biblias dice que un ángel descendía y movía esa piscina, o movía el agua, y esa era una superstición. Cuando usted va a ver las traducciones de la Biblia, cuando traducen la Biblia como tal, para tratar de copiar lo más exactos posibles, colocan allí y lo transcriben tal cual, pero hacen unas descripciones en la parte de abajo, en el pie de página, digámoslo así, y allí hablan que supuestamente de lo que pudo haber pasado culturalmente. Entonces, en los textos originales de Juan, en el capítulo 5, el versículo 4 no existe. Ustedes van a ver que en otras Biblias no existe ese versículo, porque resultó que alguien en el pie de página colocó que había un ángel que descendía del cielo y que tocaba la piscina, y allí sucedía el milagro. Alguien decidió coger ese versículo y montarlo allí. Amén. Entonces, cuando usted lo ve allí, alguien lo intentó como explicar, pero en las Biblias, nuevas traducciones y demás, ya no aparece ese versículo 4. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, que no nos quisieron transmitir la palabra exactamente, ellos que estaban buscando un milagro, pero alguien nos trató de ayudar y que era un ángel que pasaba allí. Ahora, creemos que no es de Dios, porque imagínense el Señor jugando en el cielo como a ver, el primero que se tire es el primero que le va a traer un milagro. Dios no actúa de esa manera. Pues podemos ver lo que no. Pero si algo nos empieza a enseñar el texto es que ellos estaban buscando un milagro. Y ese milagro era como que me cambiara la situación. Y allí había una superstición. Y la superstición era como: Dios, que suceda un milagro para que mi situación cambie. Hay un hombre que lleva 38 años paralítico. Y ese hombre que nos está hablando aquí el texto es un hombre que está cerca de la piscina todo el tiempo para tirarse, pero no se tira. Y durante 38 años siempre hay alguien que se arroja primero. Y él dice: no, pero nada. Ahora, yo me pregunto, pero si para durar 38 años, entonces tuvo que haber algo espiritual, algo allí. Y algunos teólogos dicen que posiblemente se lanzaban y demás, pero ellos tenían como la superstición, o aún como la misma mente les ayudaba a pensar que iban a recibir el milagro y posiblemente lo recibían, o posiblemente alguien decía: ay, ya no me voy a morir, miren, estoy sano, y a los 3 días, pum, se moría. Entonces, de alguna manera, este hombre está buscando recibir un milagro. Este hombre está buscando que esa situación de parálisis le pase.
Pero nosotros no podemos culparlo a él porque muchos de nosotros actuamos de esa manera. Tenemos una percepción a veces de lo espiritual que no es de Dios, pero que se lo atribuimos a la fe de una confianza que no es Dios. Y entonces nosotros somos muy dados a ir recuerdo que por ahí en los 90, en los 80 hablaban del indio amazónico, por ahí, ¿sí? Del indio amazónico. Y algunos se iban del indio amazónico porque el indio amazónico me iba a sacar de mis problemas y demás, y le daba por allá y el man los estafaba a todos y demás, y les daba mercunques y ellos sacaban plata donde fuera y se iban allá a recibir el milagrito. Otro con algunos santos, y no voy a dar nombres porque posiblemente luego me van a apedrear, pero algunos atribuyéndole como cierto poder a ciertas cosas que no es Dios, están buscando que una situación sea concebida por un milagro allí como sobrenatural. Y este hombre como tal tenía esa lucha. Cuando esa fe es dada a algo que no es la Biblia, es superstición. ¿Es qué? Superstición. O sea, si tú crees en algo que no sea la palabra, que no sea el Señor, es superstición. Ahora, uno podrá decir, uy, no, pero miren a esos de esas otras religiones consiguiendo, pero nosotros nos hemos convertido mucho en eso. Algunas iglesias se han convertido como en el hecho de, ya le vendo el pañuelito para que usted lo unja y su hijo que está rebelde se le vaya al demonio y se lo ponen allí. Otros estaban vendiendo escobas. Recuerda que hablé de cómo en una iglesia todos llegaron con su escoba. ¿Y qué van a sacar? Vamos a sacar la suegra de la casa. Bien, únjamela. Y llegaron, hicieron un montonón de verdad de escobas, nuevitas y demás. Y el pastor empezó a ungirlas con aceite para que esas echaran fuera a los demonios. Y todos se fueron felices con su escoba. Algunas mujeres y suegras salieron volando. Pero mentiras, pero nosotros somos dados a eso. Al aceite, ese aceite. Mire, el agua bendita. Mire, si usted es agua bendita, usted la riega allá en la casa. Mire, su chino pequeño le va a dejar de hacer chichi. Mire, si usted tiene esa agua bendita, mano, mire, tiene que colocar la camándula y colóquela detrás de la puerta de la casa, esa planta allí para que... Y empezamos a hablar de supersticiones y supersticiones. Y nosotros somos muy dados a eso. Ahora, somos dados al aceite, al pañuelito, al estar ungiendo la almohadita, entonces a la crucecita. Entonces, mire, cómprese la cruz de Boyacá. ¿Qué es esa cruz? Mire, le va. Y nosotros somos dados a eso. Pensamos que eso es lo que nos va a sacar. Pero como cristianos hemos avanzado un poco en eso y ahora nosotros creemos en decláralo. Y tú lo declaras y eso va a suceder. Y entonces empezamos a declarar, Señor, yo voy a conseguir trabajo, Señor, la gloria del Señor está conmigo, pero llevé una hoja de vida. No, pero yo sé que el Señor está conmigo y demás. Declarando cosas. Voy a declarar que mi hijo que no se comunica conmigo y no tenemos buena relación, empiece a hablar conmigo. Y Señor, yo declaro que mi hijo tiene buena comunicación conmigo. Y el chino va a hablarle de algún problema y usted suerte es que le digo. Porque nosotros hemos caído en ese tipo de cosas, hemos avanzado. Ahora entonces creemos que para poder encontrar Pastor La Paz, yo necesito es yoga. Yo necesito es abrazar un árbol para que la fuerza y la energía de la naturaleza se meta en todo mi cuerpo y yo me pueda unir. Y entonces empiezan a decir, si ve como el árbol tiene diferentes troncos, el tronco que yo tengo también tiene diferentes ramas, y empieza ahí como a relacionarlo todo y empieza a llevarlo de tal manera que empezamos a ser supersticiosos. Y el Señor se tiene que encontrar con un supersticioso y lo tiene que enfocar para que su vida realmente cambie. La palabra entonces allí nos empieza a enseñar que este hombre llevaba 38 años. Imagínense 38 años esperando recibir un milagro. 38 años donde él se había convertido, yo creo que era como el que manejaba allí el lugar, ¿no? Como que él sabía, 38 años es para conocer a todos los que están allí, y entre ellos eran parceros, amigos. Yo no sé cómo se saludaban, que era paralítico, pero que la buena, sí, yo me imagino que todos allí eran como un plan allí, como amigos que le pusieron nombre al grupo y demás. Pero ese lugar como tal se llamaba Betesda. ¿Se llamaba qué? Betesda. Y Betesda se está refiriendo a casa de misericordia. Y casa de misericordia se refiere a aquellas que puede ser esta iglesia una casa de misericordia. Esta es la iglesia, la casa de misericordia de parte de Dios. Pero digámoslo así, ellos estaban en una casa de misericordia, pero en esa casa ellos estaban esperando que sucediera un cambio, pero no sucedía. Aquellas personas que vienen a la iglesia
pidiéndole al Señor, Señor, trae un milagro, cambia esto, cambia lo otro, pero no sucede nada. Y están esperando que un golpe de suerte haga que las cosas cambien. Como que, uy, voy a dejar los vicios. Uy, voy a dejar la pornografía. Uy, voy a empezar a tener una buena relación con mi pareja, porque empiezan a creer que un golpe de suerte es el que puede cambiar su vida. Pero no entendemos que Dios trabaja de una manera totalmente diferente. Dios siempre que va a hacer un milagro trae responsabilidades. ¿Trae qué? Responsabilidades. Pero la peor parálisis que podemos encontrar en una casa de misericordia son los paralíticos espirituales. Y paralíticos espirituales se está refiriendo a aquellos que mentalmente tienen una parálisis porque intentan salir adelante y no pueden. Porque intentan progresar y no pueden. Porque intentan avanzar en la vida y no pueden. Tu vida y mi vida no va a cambiar por más que esperes en el estanque. Lo que tú necesitas es tener un encuentro con el dueño de la casa de misericordia, con Jesús, para poder realmente recibir un milagro. Pero necesitamos conocer que nuestra vida tiene que ser una vida enfocada en el Señor. Tu milagro no va a suceder porque te metas en el estanque. Tu milagro va a suceder cuando escuchas la voz de Dios. ¿Escuchas la voz de quién? Ahora, si nosotros preguntáramos, Dios lo que quiere hacer con nuestras vidas para traer un milagro son procesos. Pero nosotros no queremos procesos para cambiar, queremos un milagro ya. Recuerden que en el Antiguo Testamento un hombre tenía una enfermedad, era leproso, tiene que meterse en un agua, en el Jordán, y el Señor le está diciendo que se meta 7 veces. Pero él no quiere hacerlo por su orgullo, porque era un general, porque tenía mucha autoridad, y él no quería hacer eso. Y creo que esa es la respuesta que nosotros tenemos cuando queremos un milagro. Queremos un milagro sin compromisos. Queremos un milagro sin cambiar nuestra mentalidad. Queremos un milagro sin cambiar. Y a veces nosotros no podemos cambiar precisamente porque esa fantasía la traemos a la iglesia, esperando que alguien ore por mí, que alguien me rece, que un predicador con mucha unción venga y me quite y me pudra ese pecado que me está carcomiendo. La palabra llega y dice allí en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Le pregunta al Señor. ¿A quién le pregunta? A este hombre. Ahora uno podría decir es una palabra ofensiva. ¿Por qué? Porque el hombre está allí y uno como cuando alguien se cae y uno le dice, oiga, se cayó, ¿no? Si se ha pasado, si lo han visto que a uno le da piedra, no, pues claro, no yo que me caí. Pero son preguntas que uno hace, pero ¿cómo así? ¿Se cayó? El Señor le está preguntando, ¿quieres ser sano? Los otros hubieran podido decir, a ver, Jesús, a ver. Pero Jesús está haciendo esas preguntas que son profundas. Esas preguntas que tienen que darse una respuesta. Y esa respuesta, dependiendo de la respuesta, es si Dios va a actuar en esa vida. Porque él hubiera podido decir, ay no, Jesús, más bien sana al que está al lado. Porque posiblemente a este hombre le cogió mucho cariño. 38 años, imagínense, allí en ese lugar. Yo me imagino que ahí se acomodó, me imagino que ya tenía la manera de cómo quién le servía y demás. Tenía una comodidad. Cuando ustedes ven las personas que van a las cárceles y llevan mucho tiempo en la cárcel, cuando salen de la cárcel vuelven y cometen un delito porque necesitan volver a la cárcel, porque no hallan la vida fuera de la cárcel. Les voy a hablar de algunas personas que conocí hace un tiempo atrás. Conocí cuando estaba prestando servicio. ¿Cuántos prestaron servicio acá? Bien, mire, Edwin puede prestar servicio. Bueno, fuimos a prestar servicio. Recuerdo que donde estaba prestando servicio había un puesto que se llamaba Puesto Pollo. ¿Por qué le decían Puesto Pollo? Porque ahí en la esquina, justo afuera del batallón, vendían pollo. Y lo cerraban a eso de las 12, 12:30, y siempre llegaba un borracho. Pero este borracho que llegaba con unas características muy especiales. Era un hombre. Generalmente nosotros teníamos guardia de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana o de 3 a 6 de la mañana. Generalmente él siempre llegaba de 3 a las 6 de la mañana a hacerle conversación al soldado que estaba allí. Y a mí me tocó muchas veces Puesto Pollo y me empecé a hacer amigo de este hombre. Pero este hombre era un hombre atractivo, un hombre con su ropa muy bien vestido. Me acuerdo que él utilizaba corbata, pero siempre llegaba tomado y llegaba con una
con una copa y con una botella y empezaba a hablar. Y era bueno hablar con él, porque cuando yo hablaba con él, el hombre sabía muchas cosas. Era supremamente inteligente, demasiado inteligente. Él me contó una historia que me llamó mucho la atención. Él me decía, miren, en la feria del libro vendieron un libro que se llamaba Cómo entender a las mujeres. El libro era muy costoso. Y ese libro tenía una portada muy bonita y tenía como algo de oro y demás. Pero la única condición que le pedían para poder comprar el libro era que cuando cogiera el libro no lo podía abrir sino hasta después de haberlo comprado. Y entonces cogieron el libro y lo abrieron y al abrirlo estaba completamente desocupado. Y iban a hacer el reclamo y decir, oiga hermano, pero ¿qué pasó con el libro? Me estafó. Hermano, no es una estafa, es que ¿quién va a poder entender a las mujeres? Y yo me acuerdo que él salía con cosas así que me deleitaba hablar con él. Pero él tenía un problema. El problema era el alcohol. Él tenía ese problema en el alcohol y todos los días, yo no sé en qué trabajaba. Algún momento intenté preguntarle, en ese momento yo no conocía al Señor, pero intenté preguntarle el por qué. Y lunes, martes, miércoles, todo el tiempo, era de 12 a 3 de la mañana, siempre estaba allí el borracho. Yo no sé si en el día él era abogado y demás, pero lo veía él estancado, como que no avanzaba. Luego me fui un tiempo después, ya conocía al Señor y me fui a trabajar a un internet. Y en ese internet yo tenía que manejar cabinas y tenía que manejar los computadores y demás. Y en ese momento entró un hombre, me empecé a hacer amigo de un hombre indigente que trabajaba con chatarra y demás, que se llamaba Pistolas. ¿Por qué Pistolas? Porque sus 2 dedos no los podías tirar y siempre andaba así. Entonces le decían todos pistola, pistola. Y él siempre llegaba y nos empezamos a hacer amigos porque él siempre esperaba. Él llegaba y se demoraba siempre 30 segundos en las cabinas, no era más. Él entraba y marcaba y pedía, por favor tráigame 3 bichas, nos vemos en la esquina, pum, y se quedaba ahí. Y luego mientras le llegaba a su proveedor, él empezaba a hablar allí conmigo. ¡Qué man tan inteligente! Un hombre que me sorprendía en su manera de hablar, su manera de expresarse y demás. Y el hombre con una apariencia, obviamente su ropa, él vivía ahí como en un puente, bajo un puente y demás. Y yo decía, este man tan inteligente, ¿qué hace allí? Me empezó a contar la historia de su hija, me empezó a contar la historia de su papá, de su mamá, de la mala relación que tenían allí. Y yo ya conociendo al Señor, le invité a que conociera al Señor y él decía, no, yo así estoy bien, así estoy bien. Luego en ese mismo lugar conocí a alguien, el dueño de esa casa donde funcionaba el internet. Ese hombre contrató a alguien para arreglar la fachada y demás y conocí a don Jorge. Y don Jorge era un payaso, esas personas que usted conoce en la vida que eso le sacan chiste a todo. Era bigotón, me acuerdo tanto. Y sáquele chiste a todo y uno le decía alguna cosa y era muy chistoso y demás. Y él siempre cargaba con una botellita de Ponimalta. Siempre era su botellita de Ponimalta y tome y tome. Y yo por la mañana le invitaba a un café. No, aquí estoy con mi Ponimalta. No, vamos a almorzar y demás. No, aquí estoy con mi Ponimalta y demás. Y empezamos a hablar y demás. Y él me empezó a contar de su vida. Y empezó a mostrarme, se levantó el pantalón y demás. Y empezó a tener llagas oscuras, llagas negras en su cuerpo y demás. Y yo le dije, ¿por qué tienes eso? Y me dijo, porque yo tengo cirrosis. Yo le dije, ¿por qué tienes cirrosis? Porque yo consumo alcohol. Si me ve siempre en esta botellita, yo todos los días tomé la decisión de que iba a tomar todos los días. Yo le dije, ¿pero por qué eso? Y me dijo, porque lo que pasa es que mi hija se murió y yo fui el culpable de que mi hija se muriera. Y yo le dije, ¿pero qué pasó contigo, hermano? Cuéntame eso. Nunca me pudo contar, nunca me pudo llegar a decir, pero él tomó una decisión. Así como tú y yo tomamos una decisión de decir, hoy voy a hacer deporte, hoy le voy a rebajar la comida. La decisión de él fue, todos los días voy a beber y demás. Le intenté predicar de Cristo o le prediqué de Cristo, pero no lo aceptó, porque él decidió que él, cuando hablaba conmigo, yo decidí que voy a seguir con el rencor y el resentimiento, yo no voy a salir de allí. También conocí a alguien en la universidad. Cuando entré allí en la universidad, como en el segundo o tercer semestre, conocí a un hombre, le decíamos el gato, para no decir el nombre porque de pronto ve esta predica y después me fusila, pero le decíamos el gato. Y el gato era un hombre mayor que yo. Recuerdo cuando yo entré a estudiar allí y él era el mayor de todos, pero era un hombre bien presentado y demás. Tenía su tercera carrera que él estaba haciendo y demás. Y el hombre como tal era amigo de todos y demás. Me llevó a su casa, tremenda casa y demás. Pero él tenía su secretico.
A nadie le decía, pero como uno se la empieza a pasar con él, era que siempre quería que yo lo acompañara. No, salimos, estábamos estudiando en la noche, vamos a jugar, vamos no sé qué. Y él siempre apostaba en los juegos, siempre. En ese momento sí no conocía al Señor y él apostaba y apostaba mucho dinero. Y entonces él quería que uno se quedara ahí al lado de él mientras él jugaba y mientras él perdía. Cuando ganaba, súper bien, nos daba la recomida y cuando no, pues un refrigerio ahí todo pequeño, por no decir otra cosa. Y lo recuerdo porque era un hombre muy inteligente, un hombre que se relacionaba con todos, pero tenía algo como tú. Y era que él estaba, de alguna manera, tenían todos los que yo acabo de decirles, tenían algo en lo cual no se querían apartar. El que bebía como aquel del puesto pollo como tal, ese hombre tenía algo de resentimiento y demás, pero se agarró a su bebida. Y uno hubiera podido decirle, ¿quieres salir de la bebida? No. Pero el que está, pistolas, ¿por qué no sales de las drogas? No. Pero ven, don Jorge, ¿por qué no sales de ese resentimiento, de ese rencor? No. Pero ven, gato, ¿por qué no deja el vicio, el juego y demás? No. Porque cuando Jesús le está preguntando a este hombre, posiblemente este hombre le cogió cariño a eso que estaba practicando y no quería cambiar. No sé si a usted le ha pasado, o cuando usted era niño, o cuando yo recuerdo que cuando me dio COVID estuve enfermo varios días. Para mí en medio del dolor y demás, que fue triste y demás, cuando me empecé a recuperar fue chévere. ¿Por qué fue chévere? Porque Sandra me hacía comida, desayuno, almuerzo, comida, porque nos traían allí mercados, algunos nos ayudaban y demás. Yo decía, ay, me duele tal cosa y me ayudaban traían una mejor almohada y demás. Es lindo eso. La mala noticia fue que me dijeron, se va a recuperar. Ay, no, yo cómo va a salir de eso. Cuando Dios le está diciendo a este hombre como tal, ¿quieres ser sano? Algunos no quieren ser sanos porque le han cogido cariño a su lecho. Este hombre le había cogido cariño a su lecho. Su lecho como tal, para algunos es la pornografía. Ellos dicen, yo voy a ser cristiano, pero jamás voy a soltar la pornografía porque la pornografía para mí me inspira. Para algunos es como aquellos hombres amigos míos que los recuerdo como tal. Algunos es las drogas, un resentimiento como tal. Y ese lugar se convierte en un lugar cómodo para irse. Es un lugar donde todo el mundo le critica y todo el mundo le juzga y demás, pero es un lugar cómodo. No me está yendo bien en la vida, pero porque salir de este lugar implicaría responsabilidad. Imagínense a este hombre 38 años y decir, uy, no, pero ahora me va a sanar y luego voy acá a conseguir trabajo. Uy, no aguanta. ¿Cómo me va a ir a conseguir trabajo? No, aquí estoy supremamente cómodo. ¿Cómo yo voy a rehacer mi matrimonio? No, perdonar a esa persona, ¿para qué perdonarla? Yo aquí estoy supremamente cómodo. Es comodísimo. Hace unos días estaba con David, estábamos en su carro viendo unos videos. Vimos un video de una señora, de esas personas que vienen a ayudarle en las calles. Y una señora indígena que no quería salir de las calles y la estaban tratando de llevar a una casa. Imagínense, le querían dar una casa. Pero ella no quería. Porque estaba acostumbrada a su lecho. Estaba acostumbrada a vivir de esa manera. Y el Señor le tiene que decir a este hombre, porque posiblemente este hombre no quiere salir de allí. Y la pregunta, entonces, ya cuando entendemos eso, podemos ver la pregunta que le hace el Señor a este hombre, no es una pregunta insignificante. Y la pregunta para ti sería, ¿tú realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres recibir ese milagro? ¿Realmente quieres hacerlo? Eso es lo que el Señor le pregunta a este hombre. Pero este hombre no quiere de alguna manera hacerlo, porque no quiere hacerlo, no, claro, él lo quiere hacer, pero de alguna manera nosotros más bien no quisiéramos hacerlo. Cuando el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿quieres ser sano? Nos está preguntando algo en lo cual posiblemente tienes que renunciar y sabes que es algo que te tiene atrapado y que tienes que soltar. Tienes que soltar la pornografía, tienes que dejar, y eso implica pagar un precio. Y algunos no están dispuestos a pagar ese precio. ¿Quieres conseguir trabajo? No, pero eso implica tener que irle a bajar la cabeza al jefe y tener que llegarle temprano y implica responsabilidades. Y el Señor le está preguntando a este hombre, ¿realmente quieres ser sano? Luego allí nos dice, allí versículo 2,
El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita, mientras yo llego, otro baja antes que yo. Miren esto, no se pierdan esto. Cuando este hombre está llegando allí, él empieza, cuando el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Él qué le está respondiendo? Él no le dice: sí, Señor, sino él dice: no, es que cuando yo me voy a meter al estanque, siempre hay alguien que se mete primero que yo y no hay alguien que me lleve. ¿Me hago entender? Si hay algo que no te va a permitir salir del lecho como tal, es el espíritu o la mentalidad de víctima. ¿La mentalidad de qué? De víctima. Cuando una persona empieza a tener una mentalidad de víctima, es una persona que le echa la culpa a otros. No, es que mi matrimonio no funciona, es por usted, mija, porque por mí, bien. Fuera de toda broma, cuando uno les pregunta siempre en el matrimonio al hombre y a la mujer, uno siempre los coge por separado. O sea, al hombre le pregunta: ¿cómo está su matrimonio? 10 de 10 pasó. Y cuando uno va y le pregunta a la mujer: ¿cómo está? Menos 10. Porque ella de alguna manera, o él de alguna manera, tiene una percepción totalmente diferente, porque a nosotros nos cuesta de alguna manera reconocer que a veces somos víctimas, y ese espíritu de víctima no nos permite. Hablar de espíritu no es un demonio como tal, sino espíritu se refiere a una mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima de que todos tienen la culpa menos yo. Cuando le fueron a preguntar a Adán, ¿por qué pecaste? No, fue la mujer que tú me diste. Y cuando le fueron a preguntar a ella, la serpiente que estaba allí. O sea, nadie se quiso hacer responsable de sus errores. Nunca vas a poder cambiar en tu vida si tienes un espíritu de víctima. Y un victimista es aquel que manipula y se convierte en una persona manipuladora. Como que tú dices, como que esa persona es experta en quejarse. Como que todo se queja y se queja. Se queja de esto, se queja de lo otro. No, es que si usted era, a mí se me murió mi papá, a mí se me murió mi mamá de cáncer. No, mi papá eso lo mataron y demás, y yo por eso no he podido salir adelante. No, a mí un esposo que yo tuve me dejó. Y entonces está bien poder reconocer eso, pero eso hace cuánto tiempo pasó. Y ese espíritu de víctima es como que yo no me quiero hacer responsable. Porque cuando cuando alguien es víctima, miren esto, no tiene la capacidad de salir adelante, porque siempre hace responsable al otro. Como que dice: no es mi culpa de que yo esté así mal en la vida, de que las cosas, de todos los trabajos y oportunidades que he recibido, no es culpa mía, es culpa de otro. Siempre hay una excusa con otro, porque no se hace responsable de sí mismo, porque no se hace responsable de sus propios errores y tiene un espíritu de víctima. Entonces ese victimista siempre tiende a manipular a las personas. Ese víctima siempre otros tienen la culpa, la iglesia la tiene la culpa. No, es el líder que no me llama, el pastor que no me llama, son otros, pero nunca quiere reconocer que es él. Entonces se convierte en un perfecto manipulador y son incapaces de hacer una autocrítica sincera. ¿Por qué? Porque no lo saben. Ahora uno podrá decir: y sí, qué boleta ese victimismo. Pero porque algunos tienen tan arraigado eso que dicen: no, yo pastor, yo no soy. Pero ¿cuántos de nosotros somos manipuladores y no nos damos cuenta de que tenemos un espíritu de víctima? Los latinoamericanos somos expertos en eso. ¿Por qué no salimos adelante? Si no nos hubieran robado el oro los españoles, ¿cómo estaríamos de bien? No, si fue madre, estaríamos re bien. Y entonces ahora todo lo victimizamos, todo. No, la persona que estuvo a mi lado fue la que causó esto y demás. Tú es una víctima. ¿Por qué, amigo? Porque no está saliendo bien tu trabajo o el negocio que tú tienes. No es culpa del gobierno, es culpa de otros. Siempre culpa a los demás. Pero este víctima también tiene una característica: no es agradecido, tiene ingratitud. Siempre que recibe algo bueno, siempre lo recibe con sospecha, y es experto siempre en ver los errores de los demás. Siempre. No, pero eso fue por esto, siempre por lo otro. Siempre daña la fiesta porque tiene un espíritu de víctima. Yo entiendo que pudo haber sido traicionado, yo entiendo que posiblemente le faltó un papá, le faltó una mamá, pero eso no es una excusa para convertirse en un manipulador y en un víctima, porque no se va a hacer responsable de su propia vida. O sea, eso me está queriendo decir que le está echando la culpa a su papá y a su mamá de su propia vida en el presente. Y una víctima no puede salir allí adelante. ¿Amén? ¿Qué pasa también con esa mentalidad de víctima? Yo creo que algo que pasó con este hombre es que
si hay algo que pasa con nosotros es que a veces no queremos salir del hecho porque tenemos miedo al cambio. Como que salir de allí implicaría responsabilidades, como lo hablamos hace un rato, pero no quiero salir porque implicaría responsabilidades y no quiero eso. O sea, implicaría asumir cosas que no quiero hacer, y por eso tú no cambias. Porque tienes una mentalidad de temor a lo nuevo que pueda haber, y entonces yo prefiero este hombre o esta mujer que me pone los cachos, que me falta el respeto, que me saca dinero, porque tener que quedarme sola o solo en la vida implicaría que quién sabe si alguien se va a fijar en mí. Entonces prefiero mi lecho y prefiero hacerme la víctima, y me autosaboteo todo el tiempo porque no avanzo. Eso pasa con aquella persona que tiene esa mentalidad. Pero también tiene que ver con que esa mentalidad lo que hace es que no sale del lecho también porque tiene una mentalidad que se está refiriendo a una negación de la realidad. ¿A qué se refiere? Escuché la historia de una mujer, no sé, allá en internet usted la puede encontrar. Es una mujer que le encontraron un tumor de 150 kilos. Imagínese, 150 kilos. Y cuando entonces los enfermeros y demás dijeron, pero ¿por qué avanzó tanto este tumor y demás? Y entonces le preguntaron a ella, a los enfermeros, oye, pero ¿por qué tanto tiempo esperaste para sacarte ese tumor? Y entonces dijo, es que yo pensé que se me iba a ir solo. Miren, a veces tú y yo no cambiamos porque no confrontamos nuestra realidad, y tú dices, esto va a pasar, porque no, yo sé que va a pasar. Tú tienes una deuda que casi te van a quitar la casa, la tarjeta de crédito está allí, y tú tienes una imaginación de que algo va a pasar, la piscina del Señor va a caer allí y el milagro de la casa me la va a salvar. O sea, ese pensamiento nos hace perder la negación, negamos la realidad de lo que realmente está pasando, y a veces como cristianos vemos eso y nosotros queremos ignorarlo y decimos, no pasa nada. Cuando tu hijo llega y no tiene una buena relación contigo y tú dices, y tú sabes que está andando en malos pasos, llega oliendo a cigarrillo, llegó con aliento a alcohol y demás, y tú cuando lo llegas, mi hijo, ¿dónde estaba? Usted estaba mal con sus amigos y demás. Sí, pero no pasó nada, mamita. Y entonces, bueno, lo agarra y demás, negando la realidad. Mientras ese chico no cambie de amigos, va a seguir siendo la misma persona. Mientras tú no te hagas responsable de tus finanzas y el mal manejo financiero que tienes, negando la realidad, esto no pasa, esto no va a pasar. Negando la realidad cuando tú dices, yo trabajo demasiado y esto no tiene ningún problema porque mi esposa me va a aguantar que yo pase tantas horas en las oficinas y demás. Ella va a aguantar, y un día, ¡pa!, se va. ¿Y por qué? Negando la realidad. Porque muchos de nosotros negamos la realidad y pensamos que algún milagro va a pasar, y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando a actuar, a tomar las riendas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Otros no cambian o no quieren salir del lecho por vergüenza. ¿Por qué? Por vergüenza. Miren, en la iglesia usted va a ver siempre más mujeres que hombres. Usted cuando las mujeres funcionan diferente a los hombres por la siguiente situación. Usted, por ejemplo, nosotros los hombres somos dados a que nosotros no pedimos casi, cuando vamos a ir a un lugar, a nosotros nos dan un mapa y nosotros nos ubicamos por el mapa. Pero cuando usted va a preguntarle a una mujer a dónde se va a ubicar, ella generalmente toca decirle exactamente, mira, allí en el puesto pollo que queda allí, allá luego queda un Éxito, y luego el Éxito queda un parque y allí llega. Y uno de hombre, no, deme el mapa que yo llego allá y demás. Generalmente nosotros los hombres pensamos que pedirle ayuda a otros es exponerme, y eso para mí es una vergüenza. Tener que contar que mi sexualidad no anda bien, tener que exponer mi matrimonio y demás para que por allá chismoseen y demás, yo prefiero cerrarme a eso. Y algunos se quedan precisamente tirados en ese lecho porque les puede más la vergüenza, su orgullo de pedir ayuda. Le puede más su buena imagen, para que nadie pierda mi buena imagen. Todo por detrás se está destruyendo, pero no somos capaces nosotros de pedir ayuda, y por eso preferimos quedarnos en el lecho. Miren, yo he comprendido que a las personas que ayudan, generalmente hay personas que piden ayuda
pero a veces quieren que le ayuden en el momento de dificultad, pero no quieren trabajar para cambiar. Un ejemplo. Si hay alguien que tiene un problema de alcohol, llega a la iglesia y tiene un problema porque su esposa lo va a dejar, ahí sí se pone pilas, ¿qué hay que hacer? Pero cuando uno le dice, mira, vas a hacer esto, plan 1, plan 2, plan 3 y plan 4, vamos a hacerlo, vamos a trabajar juntos. Escasamente llega el plan 1, porque no hay un deseo realmente del cambio. Pero y si luego salen hablando mal del pastor, porque no me ayudó, no sé qué, porque realmente nunca se comprometió al cambio. Si hay algo que nosotros necesitamos es pedir ayuda, pero trabajar y entender que con Dios son procesos, que no es mágico, que la mentalidad que he adquirido necesito borrarla con el Señor. Pero también tengo una mentalidad de no puedo. Ese de no puedo. No sé por qué está mal en su matrimonio. No, es que el matrimonio está mal. No puedo salir de allí. Ese no puedo, cambie la palabra. Es que no quiero. Cuando usted no viene a la iglesia los domingos, no me diga que no quiere. Es que no, o más bien no me diga que no puede, es que no quiere. Cuando usted está mal con su familia, no diga es que la situación es que usted no quiere arreglar la situación con su familia. Porque mientras usted no tome las riendas de eso que está sucediendo en su vida, usted no van a venir los cambios. Y necesito asumir esa responsabilidad. Pero esa mentalidad de no puedo, a veces me encuentro con papás que me dicen, mi relación con mis hijos está una porquería. ¿Cuántos años tienen? 8 años. ¿Y por qué esta porquería? Luego, ¿quién es el mayor? No, pero es que esos chinos como me tratan. ¿Cómo es eso? Entonces le echa la responsabilidad a los chicos de 8 años, de 9 años, y él dice es que mi relación está mal porque no quiere asumir la responsabilidad. Si tú quieres cambiar en tu matrimonio, tienes que dejar la parte de víctima y tienes que empezarte a colocar en el puesto que te corresponde. Si eres una persona celosa, los celos hablan de 2 cosas. Hablan de alguien que me puede causar inseguridad en la vida, yo me tengo que alejar, o alguien que anda inseguro en la vida. ¿Y cómo se le va a ir eso? Señor, quítame los celos. Bueno, que Sandra, un tiempo cuando íbamos a noviarnos, Sandra y yo tuvimos que ir a hablar con nuestros líderes porque nos íbamos a noviar. Cuando llegamos allá a la puerta de la iglesia para ir a hablar con los líderes, ella me dijo, ay, no estoy tan segura. Y a mí se me fue todo para atrás. Y yo dije, ¿pero qué? No, pues que no aguanto para usted, o qué es lo que pasa, o que es que no me valora, es que o se fijó en otro man y no sé qué. Y recuerdo que Dios permitió eso para exponer mis inseguridades. Y yo en ese tiempo dije, pues ¿qué hago? ¿Oro así para que el Señor venga y un ángel me toque y se me vaya la inseguridad? No. El Señor me llamó a un tiempo a solas y me tuve que ir para una casa que mi abuela tenía afuera de Bogotá. Y me fui allí con mi Biblia, todo evangélico, con un cuaderno, y me fui a orar 3 días. Y el Señor allí empezó a tratar con mis inseguridades. Empezó a decirme, no sabes que eres hijo mío, no sabes que eres amado, no sabes que tienes mi respaldo. Ya deja tu pasado atrás. Y ya empezó Dios a ministrarme de tal manera que cuando llegué aquí a Bogotá llegué supremamente tranquilo. Porque cambiar cuesta, es un esfuerzo. Pero nosotros el cristianismo nos gusta, siempre lo repito, que me muevan el capul. Que la presencia del Señor venga sobre mi vida, pero le dura 3 meses porque luego se va a esa iglesia. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar un milagro. Tiene que el agua se mueva, que el ángel se mueva. Allí es, ¿dónde es los de la unción? Los ángeles que cantan allí, el profeta de allí, el profeta de allí. Pero no quieren compromisos. Y si no hay compromisos, no hay cambios. Dios quiere procesos contigo. Amén. Yo sé que no me quieren mucho, pero el Señor me dijo que te hiciera. Lo otro que hice es esa mentalidad entonces de yo no puedo, para terminar ahí ese punto, tú puedes. Pero cuando empiezas a decir, no puedo manejar esto con mi pareja, no puedo manejar mi soltería, no puedo, eso está soltando la autoridad que Dios a ti te dio para poder intervenir en eso, pero es que te quieres descuidar en eso, pero sí puedes. Entonces inténtalo hacer, deja de tener esa apariencia de... escuchaba un predicador contando sobre la moda deportiva. Y la moda deportiva
tiene un nombre especial, pero es nombre deportivo. Miren cómo es. Ropa deportiva para gente que no practica deporte. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ropa deportiva para gente que no practica deporte. Porque el hecho de ir a comprar ropa de sport y demás, saben que tienen que rebajar, pero ponerse la ropa les da seguridad de que están haciendo ejercicios. ¿No me entienden? Como que se compraron la sudadera y las zapatillas y demás. Qué buen deportista es y va a subir el segundo piso. No bailes. Porque él cree en su imaginación que porque tiene ropa deportiva está haciendo bien las cosas. Ay, yo cómo me fue de bien con mis hijos porque este diciembre les di supremamente buenos regalos y demás. Pero todo el año fue detrás, mamá, papá me va por un borrador, mamá me regala para unas zapatillas que en el colegio me piden que es blancas. Pero el fin de año se convirtió en el super papá y se siente con la sudadera de que fue un buen papá durante todo el año. Y tiene una mala percepción de lo que realmente es la realidad. Si tú y yo no empezamos a reconocer lo que está mal y empezamos a ponernos en el lugar donde Dios está estimando, tú tienes que abrir los ojos y darte cuenta de eso. Pero no autoengañarte de que eres algo que no eres o que tienes algo que no tienes. Necesitas una dosis de realidad para reconocer lo que está pasando con tu vida. Amén. Hay una inconsciencia, necesitamos una conciencia del hábito. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo que reconocer que hay patrones de conducta o hábitos que yo he practicado por años y se convierten en un hábito. Como que usted está ahí caminando y de repente lo empujan y usted ya quiere echar la madre, discúlpeme la expresión, es porque usted ya tiene el hábito formado en su cabeza que si alguien lo empuja o si alguien se siente amenazado hay que echarle la madre. Entonces, esa clase de hábitos, Dios no va a usar esos hábitos para bendecirte, sino va a querer generar nuevos hábitos de comportamiento. Entonces, para dejar de hacer lo malo, necesito cambiarlo por cosas nuevas, por cosas buenas con Dios. Si yo esa mentalidad de víctima que tengo, esa mentalidad de inseguridad, de celoso, de orgulloso, de altivo, no se va a ir porque sí necesito cambiarlo por medio de la palabra. Es allí donde Dios va a empezarme a conectar con la realidad que Él tiene para mí. Eso es lo que Dios quiere. Ese lecho puede ser muy cariñoso, muy bueno. Yo hablé un par de cosas, pero para algunos es que aman más su soledad. Pero saben, también estaba pensando esta mañana cuando oraba por esta palabra, que yo recuerdo que muchas veces antes de conocer de Dios, mi cuerpo se convirtió en un lecho. Porque yo sentía que entre más relaciones sexuales tuviera con varias mujeres como tal, de alguna manera eso se sentía como que me daba honra y protección. A veces tu lecho es alguien que posiblemente no es tan malo, pero Dios te dijo no te conviene y tienes que soltarlo. Porque el Señor luego llega y le dice allí a él que Dios le habla claramente. ¿Y qué es lo que le dice el Señor allí en el versículo siguiente, en el 8? Dios le habla y le dice allí, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y ¿qué? Y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Hay cosas que tienes que renunciar y no puedes seguir amando el lecho. Tienes que ser radical y salir de ese lugar. Y el Señor le dijo que saliera de ese lugar y tomara su lecho y se fuera. Porque no puedes pretender que en la nueva vida que Dios tiene tú dejas tu lecho para volver. Como que ahí queda la puerta abierta. Como que yo veo, ya dejé, renuncié a la pornografía, pero el día después que usted se porte mal conmigo, yo vuelvo a la pornografía. El día que usted se porte mal, vuelvo a las bichas. No me tiente, no me tiente. Mamá, no me deje salir y de verdad que vuelvo a pasar tiempos y horas en el internet con ese jueguito que no me conviene. Cuando Dios nos está llamando a tomar el lecho es a renunciar. Es dejar lo que es necesario dejar y no negociar más. ¿Cuántos de ustedes siguen negociando con lo mismo? Y están estancados en el estanque. 38 años cerca. Ahí está la bendición. Láncese. Créale al Señor, ahí está. Pero no lo hace porque no se quiere hacer responsable de que tiene que soltar.
Ahora el Señor le está diciendo, levántate, le está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Luego de que el Señor identifica que Él quiere ser sano, le dice, levántate. O sea, toma la decisión para recibir el milagro. Porque Él no solo haciendo lo correcto recibió el milagro. Y es importante que tú y yo podamos reconocer esto. Nuestra vida no va a cambiar sin el Señor, porque esto puede sonar a un mensaje motivacional donde te estoy llevando a que hagan las cosas lejos de Dios. No sirve. El Señor le está diciendo, levántate, le está diciendo, para recibir mi milagro necesitas escuchar mi voz. ¿Necesitas escuchar quién? Mi voz. ¿Y qué es mi voz? Es su palabra. Y este hombre es sano por la palabra, porque le creyó al Señor y caminó sobre la palabra. Pero a veces las voces que tú escuchas, tú no escuchas la voz de Dios, tú escuchas la voz de tu propio corazón. El corazón que te dice, todavía hay tiempo. Tranquilo, han pasado 20 años y no tienes una buena relación con Dios, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para restaurar lo de tu matrimonio. Todavía hay tiempo para poder restaurar tu relación con tus hijos. Todavía queda tiempo. Ya no son adolescentes ni niños, ya están mayores, pero todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo para dejar la pornografía. Todavía queda tiempo para recuperar tu casa. Tranquilo, eso no va a pasar nada con tu casa, con esa tarjeta que tú gastas como loco, tranquilo. Y el Señor está diciendo, si hay algo que Dios hace es una dosis de realidad, porque cuando Dios viene sobre nuestra vida, Él enciende nuestra oscuridad. Y ahí es donde empezamos a decir, hijo de madre, cómo tengo la vida desorganizada. No, apaguen la luz, apáguenla. Preferimos escuchar lo que queremos escuchar, pero cuando el Señor viene a hablar sobre este hombre, le está prendiendo la luz para que él pueda reconocer que necesita al Señor. Necesitamos volvernos al Señor realmente. Amén. Necesito escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la voz de los demás. Porque ¿saben una cosa que pasa? A veces cuando tú empiezas a tener una manera de pensar, los otros que te rodean piensan exactamente lo mismo. Y no vas a salir de allí porque estás escuchando otras voces. Tú empiezas a ver gente del mundo y decir, pero mire ese man, tiene moza. Hasta mozo, porque el man salió como, pero y tiene allí, tiene 3 camiones. Imagínese, pastor, tiene 3 camiones. Pastor. Y eso bebe para allá, para arriba, anda con las tremendas zapatillas, tremendos carros y demás, pastor. Y entonces para él le pesa mucho más eso que tener que ir a la iglesia y dejar de trabajar el domingo y demás para ir allá, y él prefiere escuchar la voz del hombre. Uy, sí, pero muy lindo lo que él tiene, yo quiero lo que él tiene. Y eso no solamente le pasa allí dice el salmista en uno de los salmos que dice que otro resbaló porque empezó a ver al otro cómo le iba de bien. Y nada que oraba, y a este como si le va re bien sin orar. Y esa mentalidad es escuchar la voz de otros, pero no la voz de Dios, porque Dios quiere hablarte a ti y a mí de una manera específica para que puedas andar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Luego versículo 5 dice, versículo 14, después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ya estás sano, no peques más para que no te suceda alguna cosa más. Miren esto, él lo sana, él toma su lecho, ya voy a hablar de eso, y se va al templo a adorar, a ponerse a cuentas con Dios. Y allí se lo encuentra en el templo. Y Dios le revela algo. Ese milagro que yo hice contigo es para que entiendas que tienes que dejar pecados. Muchas de las cosas que vienen a tu vida y a mi vida, no en todos los casos, pero en algunos casos, dice la Biblia, vienen por el pecado. Él está diciendo, no hagas una cosa peor o no sigas pecando para que no te venga una cosa peor. No en todos los casos, pero en algunos sí. O sea que hay cosas que nos están pasando que es producto de nuestro pecado. Oportunidades que se están cerrando producto de nuestro pecado. Situaciones a las cuales vienen producto de nuestro pecado. Es lo que me está diciendo allí las Escrituras. Luego dice, versículo 12. Entonces le preguntó, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Ahora, ya hablamos un poco de la parte que nos corresponde. Ahora miren lo que está diciendo bíblicamente. Cuando Jesús hace ese milagro, lo hace el sábado. ¿Cuándo lo hace? El sábado. Pero lo hace intencionalmente. ¿Por qué intencionalmente? Porque los fariseos y demás no permitían que la ley, nadie pudiera hacer ningún esfuerzo y menos recibir un milagro. Y entonces ven a este hombre que salió allí con su lecho
¿Y cómo le fue? En lugar de estar contentos, hermano, venga, 38 años allí. En lugar de eso le dicen, sí, muy lindo que camine y todo, pero venga, venga, venga. Porque está cargando su lecho. Y es más, ¿quién le hizo ese milagro? Porque el Señor quería mostrarnos su amor y cómo rompe la religiosidad y cómo Dios nos ministra profundamente. ¿Saben? O sea, en medio de todo esto, a mí me ministra algo. Y es que Jesús ve la necesidad de sus hijos y Él va a ayudar a su necesidad. Pero la pregunta es si realmente lo vas a recibir. Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios sabe lo que está pasando con tu corazón. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Y Dios quiere hablar a tu vida como tal y manifestar. Tenga mucho cuidado con esto y le pedí mucho al Señor sobre esto. Esto no es un mensaje para que tú lo tomes lejos de Dios porque no sirve absolutamente de nada. Hace mucho tiempo cuando Dios empezó a inquietar mi corazón, recuerdo que fui donde hombres espirituales, tratando de encontrar una respuesta para los vacíos que sentía en mi alma y ninguno de ellos tuvieron una muy buena actitud y fueron muy amables conmigo, pero nunca pude encontrar el agua de vida que solamente Jesús me daba. Y tú necesitas reconocer, yo necesito cambiar, pero necesito dejar mi pensamiento de ese pensamiento milagroso, de ese pensamiento desenfocado, y es mirar a los ojos de Jesús y decir, mi milagro no está en esas cosas mágicas, sino en mirar a Jesús. No te atrevas a salir de tu estanque sin Jesús. No te atrevas. Amén. Señor, quiero darle gracias a todos aquellos que en esta mañana nos acompañaron, a todos aquellos que hoy, de alguna manera, el Señor les ha hablado para que puedan procesar en su vida lo que Dios tiene para con ellos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.